Mi nombre es Julián y tengo 27 años. Si hace una década me hubieran dicho que un día heredaría el patrimonio completo de mi abuelo, valuado en unos 3.5 millones de dólares, me habría reído a carcajadas. En aquel entonces ni siquiera sabía si lograría sobrevivir la semana, mucho menos llegar a un punto en la vida en el que estaría sentado en la oficina de un abogado, con mis padres mirándome como buitres acechando a su presa. Lo irónico es que estos son los mismos padres que me dejaron solo a los 18 años, echándome de casa sin nada más que una mochila y diciéndome que ya no era su responsabilidad. Sin embargo, ahí estábamos, con ellos reapareciendo súbitamente en la lectura del testamento, como si la última década nunca hubiera existido. Al crecer, mi familia era complicada. Mis padres no eran pobres, ni mucho menos. Vivíamos en una casa bastante agradable en un condominio privado. Mi padre era gerente regional en una empresa de logística y mi madre, profesora a tiempo parcial, disfrutaba actuar como si manejara la vida de todo el vecindario. Pero tenían un defecto fatal. Las apariencias lo eran todo. Mi hermana mayor, Valeria, era la hija de oro, estudiante impecable, popular, la que nunca les causó un solo problema. Ella no podía hacer nada malo. A mí, en cambio, me pintaron como la decepción. No era un rebelde, no exactamente. Simplemente no encajaba en su molde. Me gustaba más el arte que el fútbol, más los libros que los autos, y tenía esa vena obstinada que me hacía cuestionar las cosas que ellos esperaban que aceptara sin más. Para ellos, eso era imperdonable. Las grietas realmente empezaron a aparecer en mi adolescencia. Siempre que había dinero de por medio se convertía en un arma. Valeria recibió un auto nuevo para su cumpleaños número 17, mientras que a mí me dijeron que estuviera agradecido por los autos usados. A ella le cubrieron completamente la matrícula universitaria, mientras que a mí me dijeron que si quería ir, más me valía encontrar la manera por mi cuenta. Cuando intenté protestar, preguntando por qué las cosas no eran equitativas, recibí sermones sobre ser un hombre y ganarme mi lugar. Mi madre ponía los ojos en blanco y decía cosas como: Julián, siempre has sido demasiado sensible. Esperas que el mundo te regale las cosas. Mi padre murmuraba que yo nunca podría sobrevivir sin ellos. Nunca olvidaré una noche, durante la cena, cuando se inclinó sobre la mesa, me miró fijamente a los ojos y dijo: si a los 18 años sigues viviendo bajo nuestro techo, eres un fracaso. Me reí, porque ¿qué más podía hacer? Pero por dentro me sentí destrozado. Cuando cumplí 18, no solo me echaron, sino que lo montaron como si fuera una actuación. Me sentaron, me informaron que me cortaban todo apoyo financiero y me dijeron: es hora de que aprendas el valor del trabajo duro. No me dieron dinero ni apoyo, ni siquiera una red de seguridad. Salí de aquella casa con una mochila, 2 mudas de ropa y un trabajo de medio tiempo que apenas me alcanzaba para comer. Esa noche dormí en el asiento trasero de mi coche. Mientras tanto, Valeria publicaba fotos en Instagram desde el departamento que mis padres le pagaban cerca de la universidad, sonriendo con una MacBook nueva y brillante y una tarjeta de crédito de papá. La única persona que no me abandonó fue mi abuelo. Él era el padre de mi padre y siempre había sido diferente del resto de ellos. Donde mis padres vieron debilidad, él vio potencial. Donde se burlaron de mí por ser callado, él decía: Juli, eso es porque piensas antes de hablar. A él no le importaba que yo no fuera el atleta o el hijo de oro. Él me vio tal como era. Me invitaba a pasar los fines de semana, me daba de comer y me dejaba quedarme en su sofá cuando las cosas iban mal. Nunca le conté todo el alcance de lo que mis padres habían hecho. Pero él no era estúpido. Vio la tensión, vio cómo me estremecía cuando se mencionaba el nombre de mi padre. Y con el paso de los años se convirtió para mí en una figura paterna más importante que mi propio padre. Avancemos rápidamente casi una década. Me había construido una vida modesta. No era glamorosa. Trabajé muchas horas, ahorré donde pude y me mantuve alejado de mi familia. De vez en cuando Valeria me enviaba mensajes presumiendo de sus vacaciones o su nueva casa, solo para recordarme que yo seguía por debajo de ella. De mis padres, silencio. A menos claro que necesitaran algo. De repente recibía una llamada con la voz melosa de mi madre. Julián, cariño, ¿cómo estás? Sabía que era mejor no caer en esa trampa. Siempre mantuve mis respuestas breves.
No iba a ser su plan de respaldo. Y entonces llegó la llamada que tanto temía y en cierto modo esperaba. Mi abuelo había fallecido. Me destrozó. A pesar de que había estado enfermo durante un tiempo, me había convencido de que saldría adelante. Perderlo fue como perder a la única familia real que había tenido. Cuando el abogado me llamó y me dijo que me esperaba en la lectura del testamento, asumí que tal vez recibiría un reloj o una carta, algo sentimental. No pensé ni por un segundo que sería yo quien heredaría todo. Cuando entré en aquella oficina revestida de roble, me quedé paralizado. Sentados allí, vestidos como si fueran a una gala, estaban mis padres y Valeria. La sonrisa de mi mamá era amplia. La mano de mi padre descansaba con aire de suficiencia sobre su rodilla, y Valeria me miró de reojo, como si estuviera midiendo cuánto valía ahora. Quería darme la vuelta e irme, pero me obligué a sentarme. El aire se sentía denso con su falsa dulzura. Mi madre se inclinó y me susurró: «No te preocupes, Julián. Nos aseguraremos de que el patrimonio se administre correctamente». «Sí, por supuesto», añadió mi padre. «Lo gestionaremos por ti». Ya estaban contando el dinero mentalmente. Lo veía en sus ojos. Pensaban que seguía siendo el niño indefenso al que habían echado a la calle. Pero entonces el abogado se aclaró la garganta. Revolvió los papeles y pronunció las palabras que hicieron que mi corazón se acelerara. Según la voluntad del difunto señor Arturo Herrera, todo su patrimonio, valorado en aproximadamente $3.5 millones, queda por la presente en manos de su nieto, Julián Herrera. Juro que el tiempo se detuvo. Levanté la vista y por una fracción de segundo creí ver la sonrisa de mi abuelo en mi mente, como si hubiera estado planeando este momento desde el principio. Las sonrisas de mis padres se congelaron. Valeria se quedó boquiabierta. Y entonces el abogado pasó la página y dijo: «Hay estipulaciones adicionales que querrán escuchar». Y ahí fue donde las cosas dieron un giro que ninguno de nosotros esperaba. Mi madre fue la primera en recuperarse del susto, aunque su voz sonó demasiado aguda, demasiado dulce, como si intentara disimular el pánico. «Bueno, claro que tiene sentido», dijo aplaudiendo ligeramente. «Julián siempre estuvo muy unido a papá, pero naturalmente necesitará nuestra guía. No tiene experiencia con las finanzas. ¿Nos encargaremos, querido?». Se giró hacia mi padre, quien asintió como si todo estuviera decidido. Mi padre se reclinó en la silla, juntando los dedos. «Sí, Arturo tenía buenas intenciones, estoy seguro. Pero Julián no está preparado para gestionar una herencia de este tamaño. $3.5 millones es mucho para alguien sin experiencia. Podría arruinarlo. Es lógico que administremos los fondos en su nombre». La forma en que dijo «arruinarlo» me revolvió el estómago. No me veían como una persona. Me veían como un obstáculo entre ellos y una fortuna. Valeria sonrió con suficiencia, metiéndose el pelo tras la oreja como si ya se imaginara de compras. «De verdad, Julián, no te lo tomes a mal, pero nunca has sido muy, ya sabes, responsable. ¿Recuerdas cuando sobregiraste esa pequeña tarjeta de crédito en tu primer año?». Se rió entre dientes, como si ese error me definiera para siempre. «Y papá tiene razón. Un golpe de suerte repentino podría arruinarte la vida. Déjanos ayudarte». El abogado se aclaró la garganta de nuevo, interrumpiendo su pequeña actuación. «Si me permiten, el señor Herrera especificó muy claramente que la herencia pertenece solo a Julián, sin fideicomisarios, sin supervisión, con control total». Me miró brevemente como diciendo: «Tu abuelo sabía lo que intentarían». Eso no detuvo a mis padres. Mi mamá me puso una mano en el brazo, sus uñas clavándose ligeramente en mi manga. «Julián, cariño, sabes que solo queremos lo mejor para ti. Podemos guiarte en esto, asegurarnos de que no cometas errores. Piénsalo como un esfuerzo familiar. El abuelo querría que todos nos beneficiáramos». Esa palabra, beneficiarnos, resonó con fuerza en la habitación. Beneficio para ellos, no para mí. Me quedé en silencio, intentando mantener un rostro neutral. Pero por dentro hervía de ira. Todos esos años de que me dijeran que no era suficiente, de que me dejaran de lado por Valeria, de dormir en mi coche mientras se reían con las fotos de las vacaciones, y ahora creían que podían intervenir y controlar lo único que mi abuelo me había dejado. Ni siquiera se trataba del dinero en ese momento. Se trataba de su arrogancia,
de su suposición de que no podría manejar mi propia vida sin su guía. Valeria cruzó las piernas y se inclinó hacia adelante, con la voz suave pero llena de condescendencia. Mira, Julián, supongo que te ha ido bien por tu cuenta, pero esto es diferente. No quieres terminar como esos ganadores de la lotería que se arruinan en un año. ¿O sí? Piénsalo, ni siquiera eres propietario. Sigues alquilando, ¿verdad? No tienes experiencia invirtiendo. ¿Y si lo malgastas todo? Se encogió de hombros. Es lógico que papá se encargue. Lleva toda su carrera administrando dinero. Lo que no dijo, pero oí de todos modos, fue que pensaba que yo siempre sería el fracasado, el que se queda atrás, el que podrían mantener bajo su control. El abogado ni siquiera levantó la vista de sus papeles esta vez. De nuevo las instrucciones del señor Herrera son explícitas. Nadie más que Julián debe controlar ni administrar la herencia. Mi padre apretó la mandíbula, pero forzó una sonrisa. Claro, solo estamos preocupados, eso es todo. ¿Entiendes, hijo? Dijo, hijo, como si fuera un término cariñoso, pero sonó hueco. Era el mismo hombre que me había dicho que nunca lo lograría sin él, que me había visto empacar mis cosas en mi cumpleaños número 18 sin ofrecer ni $20 para comida. Ahora quería que le diera millones en agradecimiento. Mi madre soltó una risita inclinando la cabeza. Julián, sabes que siempre quisimos lo mejor para ti. Quizás fuimos duros contigo, pero mira lo fuerte que te has vuelto. Esa fue nuestra manera de prepararte. No guardes rencor. Sigamos adelante como familia, casi me ahogo ante la hipocresía. Prepararme echándome, dejándome luchar mientras colmaban a Valeria de todo. Mi abuelo me había preparado, no ellos. Me enseñó resiliencia, paciencia y el valor de la fuerza silenciosa. Aún así no dije nada. Quería escuchar cada palabra manipuladora. Dejar que cavaran sus propias tumbas. El abogado siguió leyendo las estipulaciones, pero apenas registré las palabras. Mis padres susurraban entre ellos ya tramando estrategias. Valeria tecleaba en su teléfono debajo de la mesa, probablemente enviándole un mensaje a su novio sobre lo rica que estaba a punto de volverse. Me quedé quieto, pero por dentro sentí que algo cambiaba. Todos esos años de ser descartado, todas esas noches preguntándome si valía algo. De repente, yo tenía el poder, y lo odiaban. Cuando el abogado por fin terminó, mi madre se levantó rápidamente alisándose la falda. Bueno, gracias, señor Thompson. Julián, hablaremos de los detalles en casa. Vendrás esta noche, ¿verdad? Lo dijo como si ya estuviera todo arreglado, como si yo fuera a volver a su círculo. Mi padre añadió, sí, empezaremos a planificar. Inversiones, administración de propiedades, impuestos. No te preocupes, nos encargaremos de todo. Y Valeria, con esa misma sonrisita petulante, se acercó mientras salíamos. Tienes suerte, Julián. Si no fuera por nosotros, te ahogarías en todo esto. No olvides quién sabe realmente lo que hace. Apreté la mandíbula, con los puños apretados a los costados. ¿Suerte? No, no tuve suerte. Fui elegido. Mi abuelo los había visto a todos y decidió ponerlo todo en mis manos. Y por mucho que quisieran fingir lo contrario, ya no tenían el control. Pero no dije ni una palabra. Todavía no, porque en el fondo sabía que esto era solo el principio. Salí del despacho del abogado esa tarde con la cabeza dando vueltas, la copia del testamento de mi abuelo agarrada en mis manos como un salvavidas. Mis padres habían salido con esas sonrisas frágiles que surgen al tragarse la decepción, pero podía sentir sus ojos quemándome la espalda mientras me iba. Los conocía lo suficiente como para saber que este no era el final de sus planes. Era solo el comienzo, y no me equivocaba. Esa misma noche, alrededor de las 9:00 p.m., llamaron a la puerta de mi apartamento. Cuando abrí, allí estaba Valeria, con aspecto de recién salida de una pasarela, su perfume impregnando el aire. Me dedicó la misma sonrisita y pasó a mi lado sin preguntar. «Qué lugar tan lindo», dijo, echando un vistazo a la pequeña sala de estar con un gesto exagerado de las cejas. «Pero seamos sinceros, Julián, esto ya no sirve. Necesitarás algo más grande. ¿Y sabes quién puede ayudarte con eso?» Yo cerré la puerta lentamente, ya agotado. «¿Qué quieres, Valeria?» Se dejó caer en mi sofá como si fuera suyo, cruzando una pierna sobre la otra. «Sencillo. Estoy aquí para asegurarme de que no te pongas en ridículo con esta herencia. Has estado viviendo con tan poco durante tanto tiempo que ni siquiera te das cuenta de lo que tienes. Piénsalo.
Papá sabe de inversiones, mamá sabe de gente, y yo... Hizo girar un mechón de cabello alrededor de su dedo. Yo sé de estilo. Imagínate a los tres ayudándote. Podríamos convertir la herencia del abuelo en algo mucho más grande, pero solo si dejas de ser terco. Sus palabras me dolieron, no porque tuvieran algo de verdad, sino porque reflejaban cada insulto que mis padres me habían lanzado. Pequeño, terco, incompetente. Se había aprendido el guión de memoria. No necesito ayuda, dije con firmeza. El abuelo me lo dejó a mí, no a ti, no a ellos. A mí, su sonrisa vaciló un poco, pero la disimuló con una risa. Oh, Julián, ¿de verdad crees eso? ¿Crees que el abuelo no esperaba que apoyaras a la familia? Ni siquiera te habrías reunido con ese abogado si mamá no te hubiera dicho la hora. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba allí para ayudar. Estaba allí para ponerme a prueba. Pero la verdadera traición llegó una semana después. Recibí una llamada del abogado. Su tono era cortante. Julián, necesito preguntarte, ¿autorizaste algún cambio en la cuenta del patrimonio? Mi estómago se hundió. No, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ha habido intentos de acceder a los fondos. Alguien se presentó en el banco como tu representante. Por suerte el banco lo marcó debido a las estipulaciones del testamento, pero insistieron mucho, alegando que lo habías autorizado verbalmente. Supe de inmediato quiénes eran. Mis padres. Esa noche pasé por delante de su casa. Se veía exactamente como la recordaba. 2 autos en la entrada, la luz del porche brillando cálidamente, la imagen perfecta de la comodidad suburbana. Me senté allí en la oscuridad con las manos agarrando el volante, observando el hogar del que me habían exiliado. Y por primera vez no sentí tristeza ni añoranza. Sentí un frío calculador, porque esto ya no era solo manipulación. Esto era un intento de robo. Estaban dispuestos a violar la ley, a falsificar, a mentir, solo para despojarme de lo que mi abuelo me había confiado. Y entonces, como si el universo quisiera retorcer el cuchillo, Valeria me envió un mensaje de texto más tarde esa noche. No seas ingenuo, Julián. El dinero pertenece a quienes saben cómo usarlo. Sé inteligente o lo perderás todo. Me quedé mirando el mensaje un buen rato, con el corazón latiéndome con fuerza. En ese momento algo se quebró. La traición no fue solo su intento de robarme. Fue la comprensión de que nunca me verían como nada más que el eslabón débil, el desechable. Me habían abandonado a los 18. Se rieron mientras yo luchaba por sobrevivir. Y ahora que por fin tenía algo propio, también querían quitármelo. Dejé el teléfono y me senté en la oscuridad pensando en mi abuelo. Recordé su voz firme y segura, la forma en que me miraba y decía: Juli, no dejes que nadie te diga lo que vales. Tú decides eso. Durante años no le había creído, pero ahora, con mis padres rondándome como tiburones, finalmente lo entendí. Esa noche marcó el punto de inflexión. No iba a dejar que me manipularan más. Y no iba a proteger solo lo que era mío. Iba a hacer que se arrepintieran de haberme subestimado. Pero no tenía ni idea de hasta dónde llegarían después, ni de lo fea que estaba a punto de volverse la pelea. Los días posteriores al incidente del banco fueron de los más oscuros que he vivido desde la noche en que me echaron. Al principio pensé que podía ignorar sus planes, borrarlos por completo y seguir con mi vida. Pero ellos no funcionaban así. Tenían esa forma de meterse en cada grieta, forzando su entrada en lugares a los que no pertenecían hasta que te sentías asfixiado. Empecé a notar cosas extrañas. Una mañana, bajé a mi coche y encontré un profundo arañazo en el costado. No era casual, era deliberado, irregular, como si alguien hubiera usado una llave desde el parachoques delantero hasta la luz trasera. Más tarde esa semana recibí un correo electrónico de mi arrendador diciendo que habían recibido múltiples quejas anónimas sobre ruido en mi apartamento. Vivía solo, apenas escuchaba música y trabajaba hasta tarde casi todas las noches. Era obvio que alguien intentaba causarme problemas, y entonces llegaron los rumores. Mis padres aún vivían en el mismo pueblo donde crecí, y tenían su pequeño círculo de amigos. La gente del club de campo, la gente de la iglesia, los vecinos que se alimentaban de chismes. De repente esa gente me miraba de otra manera. La cajera del supermercado que antes sonreía, ahora arqueaba las cejas cuando pagaba. El encargado de la gasolinera murmuró:
Debe ser genial vivir del dinero de un viejo. Sabía de dónde venía. Mis padres me pintaban como el nieto codicioso e indigno que se había abalanzado a robar el patrimonio familiar. Lo peor ni siquiera fue la calumnia, fue el silencio. Los pocos amigos que tenía en la ciudad dejaron de llamar. Ellos también habían oído los rumores y tal vez una parte de ellos los creyó. Había trabajado muy duro para forjarme una reputación de ser alguien confiable, y ahora mis padres lo estaban deshaciendo todo. Una noche llegué a un punto bajo. Estaba sentado solo en la mesa de la cocina, mirando la pila de facturas. No porque no pudiera pagarlas. Ahora tenía los fondos. Era porque tenía miedo. Me aterraba que si usaba el dinero de mi abuelo demasiado abiertamente, alimentaría la narrativa que mis padres estaban creando. Me aterraba que cada movimiento que hiciera pudiera ser distorsionado para demostrar que no era capaz de manejar lo que me habían dado. Fue entonces cuando volvieron las viejas dudas. Quizás tenían razón. Quizás no era lo suficientemente fuerte. Quizás me ahogaría en esta herencia tal como dijeron. Durante horas estuve allí sentado, repasando cada insulto, cada desprecio, cada recuerdo. Fue como si tuviera 18 años otra vez, durmiendo en el asiento trasero de mi coche, preguntándome si sobreviviría la semana. Pero entonces abrí el cajón de la mesa y dentro había algo que casi había olvidado. Un sobre que mi abuelo me regaló por mi cumpleaños número 21. Lo había guardado durante todos estos años. Dentro había una carta escrita con su letra firme y ligeramente temblorosa. Julián, si estás leyendo esto, espero que ya hayas aprendido que el mundo no te regala nada, pero tampoco puede quitarte lo que es tuyo. No los dejes. Eres más fuerte de lo que crees y un día tendrás que demostrarlo. Cuando llegue ese momento no te acobardes. Mantente erguido. Solo pueden quitártelo si se lo entregas. Lo leí una y otra vez hasta que las palabras quedaron grabadas en mí. Mi abuelo lo sabía. Él había visto a mis padres mucho antes que yo y había confiado en que yo podría superarlo. Esa noche algo cambió. Todavía estaba en el fondo, solo, derrotado. Pero comencé a planificar con calma y cuidado. Empecé a documentarlo todo. Guardé copias del informe del banco. Guardé los mensajes de Valeria. Anoté todos los rumores y de dónde venían. En el trabajo comencé a quedarme hasta tarde, usando las computadoras de la empresa para investigar sobre leyes de sucesiones, fideicomisos y administración de propiedades. Si querían tratarme como si fuera un incapaz, me aseguraría de convertirme en la persona más capaz de la sala. No le dije a nadie lo que estaba haciendo. Sonreí cuando la gente se burlaba. Permanecí en calma ante los comentarios sarcásticos y actué como si estuviera retrocediendo. Mientras tanto, construía algo en silencio. Fue solitario y doloroso. Cada día parecía como caminar sobre una cuerda floja sobre un abismo. Pero había un poder extraño en el silencio. Por primera vez no estaba reaccionando. Me estaba preparando. Y tuve la clara e inquebrantable sensación de que mi abuelo habría estado orgulloso. No sabía cuándo ni cómo. Pero me juré que llegaría el día en que el equilibrio cambiaría, en que dejaría de ser el objetivo y me convertiría en el que movía los hilos. Simplemente no me di cuenta de lo rápido que llegaría esa oportunidad, ni de lo brutalmente que mis padres intentarían forzar mi mano. El cambio no se produjo de la noche a la mañana, pero una vez que comenzó, se sintió imparable, como una marea que finalmente giraba a mi favor. Mantuve la cabeza baja. Trabajé muchas horas y me dediqué a aprender todo lo que pude sobre cómo gestionar la riqueza de forma responsable. No se trataba del dinero en sí, no exactamente. Se trataba de demostrarme a mí mismo que no era el niño indefenso que mis padres siempre habían dicho que era. El primer punto de inflexión llegó cuando contraté a un asesor financiero, un hombre tranquilo y meticuloso llamado Ricardo, recomendado por un compañero de trabajo. No le impresionó el tamaño del patrimonio. Y no me trató como a un niño. Se sentó frente a mí, me hizo preguntas cuidadosas y escuchó mis respuestas sin juzgar. Al final de nuestra primera reunión me entregó un plan sencillo. Inversiones diversificadas, impuestos cubiertos, seguridad a largo plazo. Eres más que capaz, me dijo mientras nos dábamos la mano. Solo necesitabas que alguien te lo confirmara. Esas palabras encendieron algo dentro de mí. Por primera vez sentí que no me aferraba al regalo de mi abuelo por miedo. Estaba construyendo sobre él.
Utilicé parte del patrimonio para comprar una casa modesta en una zona más tranquila de la ciudad. Nada ostentoso, nada que mis padres pudieran señalar como una muestra de derroche, pero era mía. Mientras caminaba por esas habitaciones vacías la primera noche, me paré en medio de la sala y dejé que el silencio me invadiera. Nadie podría echarme de aquí. Nadie podía decirme que no pertenecía. Las llaves en mi bolsillo eran la prueba. En el trabajo también, las cosas empezaron a cambiar. Antes era solo otro nombre en la nómina. Pero ahora, con el peso de la carta de mi abuelo en mente, comencé a esforzarme más. Me ofrecí para proyectos. Me quedé hasta tarde y entregué más de lo esperado. Poco a poco la gente empezó a darse cuenta. Llegó un ascenso, pequeño pero significativo. Mi jefe me dijo: tienes liderazgo dentro de ti, Julián. Solo necesitas creerlo tú mismo. No divulgué nada de esto. Sabía que no debía dejar que mis padres se enteraran de lo bien que iban las cosas. Pero inevitablemente la noticia se fue extendiendo. Los chismes de pueblo pequeño tienen una forma de volver. Y pronto comencé a escuchar susurros. Compró una casa. Tiene un nuevo puesto. Quizás Arturo sabía lo que hacía después de todo. Los rumores que mis padres habían difundido se estaban resquebrajando. Y ese respeto, aunque fuera a regañadientes, los aterrorizaba. Una noche, Valeria apareció en mi nueva casa sin ser invitada. No la dejé pasar del porche. Se quedó allí, con sus tacones, los brazos cruzados y una expresión entre la incredulidad y la irritación. «Es un lugar bonito», dijo rotundamente. «¿Lo decoraste tú mismo? ¿O finalmente conseguiste que alguien te llevara de la mano?» No mordí el anzuelo. Simplemente me apoyé en el marco de la puerta y dije: «Estoy bien, Valeria». Mejor que bien entrecerró los ojos. «No te hagas el engreído, Julián. ¿Crees que una casa y un ascenso significan que has ganado? Papá también está buscando maneras». Se detuvo mordiéndose el labio, pero lo entendí. Papá ya estaba buscando maneras de ¿qué? ¿Recuperar el control? ¿Socavarme? No importaba. Supe entonces que no se habían rendido. Y fue cuando me di cuenta de que mi ascenso ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de posicionarme. Cada paso adelante era una ventaja. Cada éxito era un arma. Empecé a alinearme con personas fuera del alcance de mi familia. Me uní a una junta benéfica local en nombre de mi abuelo, honrando el trabajo que había hecho en silencio durante años. Trabajé con personas que lo respetaban, que recordaban su integridad. Con cada apretón de manos tejía una red de apoyo a mi alrededor, una que mis padres no podían romper solo con chismes. Por dentro seguía siendo cauteloso, pero por primera vez sentí una silenciosa confianza. Mis padres esperaban que tropezara. En cambio, estaba aprendiendo a nadar en aguas más profundas de lo que jamás imaginaron. Aún así, mantuve mis preparativos ocultos. Sabía que la tormenta no había terminado. De hecho, se estaba gestando. Y cuando estallara, quería estar listo porque lo presentía. Intentaron la manipulación, el robo, la calumnia. Nada había funcionado. Sabía que el siguiente paso sería más grande, más desesperado. La trampa surgió casi por accidente. Aunque, en retrospectiva, sentí como si la mano de mi abuelo me guiara. Había asistido a más reuniones de la Junta Benéfica y fue en una de ellas donde conocí a un hombre llamado Daniel Cuevas. Tenía casi 50 años, un abogado jubilado con una mirada penetrante y esa presencia tranquila que te hacía prestar atención. Conocía personalmente a mi abuelo. Al parecer jugaban ajedrez juntos todos los jueves. Cuando descubrió quién era yo, su expresión se suavizó. «Arturo era un hombre excepcional», dijo, estrechándome la mano con firmeza. «Espero que sepas lo orgulloso que estaba de ti». Algo en la forma en que lo dijo sonó diferente. Mientras tomábamos un café más tarde esa semana, se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. «Deberías tener cuidado. Tu abuelo anticipó que podría haber problemas después de su muerte. Estableció ciertas protecciones». Me quedé paralizado. «¿Protecciones? ¿Qué tipo de protecciones?». Daniel sonrió levemente. «Eso es algo de lo que podemos hablar más formalmente. Pero digamos que Arturo no ignoraba la naturaleza de tus padres. Se aseguró de que el patrimonio estuviera protegido de maneras que ellos no esperarían. Si se extralimitan, no solo será moralmente incorrecto, sino legalmente desastroso para ellos. Por primera vez me di cuenta de que no solo estaba jugando a la defensiva. Tenía munición. Durante las siguientes semanas, Daniel me ayudó a comprender lo que mi abuelo había hecho.
El patrimonio no era solo una suma de dinero, estaba cuidadosamente estructurado. Había escrituras, acciones y un fideicomiso destinado a proyectos filantrópicos a mi nombre. Más importante aún, había cláusulas férreas que desheredaban explícitamente a mis padres si intentaban interferir. Mi abuelo lo había escrito todo, firmado y notariado como si supiera que intentarían arrebatarme lo que no les pertenecía. Mientras Daniel lo explicaba, sentí un cambio en mi interior. Todos esos años pensé que estaba solo. Resulta que mi abuelo había estado planeando para este momento. Me había dejado no solo los recursos para resistir la tormenta, sino también la influencia para contraatacar. Mientras tanto, mis padres se volvieron más audaces. Empecé a recibir cartas con propuestas sobre cómo debería distribuir la herencia. Una sugirió poner a Valeria en la nómina como enlace familiar. Otra recomendó vender las propiedades y canalizar las ganancias a cuentas de familiares. No respondí, pero guardé cada carta. Los registros en papel son poderosos, me dijo Daniel. Cada palabra que escriben es otra soga que se atan al cuello. Al mismo tiempo ascendía por derecho propio. El trabajo me reconoció de nuevo, esta vez con un ascenso significativo. De repente, personas que antes me habían ignorado me pedían mi opinión. Ya no se trataba del dinero, se trataba de respeto, ganado con persistencia. Y con el respeto llegaron los aliados. Cuanta más gente me veía, más se oponían discretamente a los rumores de mis padres. Lo mejor es que ellos no lo sabían. No tenían ni idea de que mientras conspiraban yo reunía aliados, documentos e influencia. Pensaban que seguía siendo ese chico al que habían echado con una mochila. Pensaban que cedería, pero ya no era ese chico. Era un hombre con un poder que no podían ver venir. Y entonces llegó el momento que lo conectó todo. Una noche, Daniel me entregó una pequeña libreta de cuero. Tu abuelo me pidió que guardara esto hasta que sintiera que estabas listo, dijo. Dentro había páginas escritas por mi abuelo, notas, reflexiones y al final un esquema detallado de cómo contrarrestar cada movimiento que predijo que mis padres podrían hacer. No solo me había dejado dinero, me había dejado un manual de estrategias. Al cerrar la libreta con las manos temblorosas comprendí algo con certeza. El tiempo de sobrevivir había terminado. No iba a defender lo mío. Iba a preparar el terreno para que cuando mis padres dieran el siguiente paso estuviera listo para aplastarlo por completo. Querían jugar. No tenían ni idea de que yo ya tenía la partida ganada. El punto de quiebre llegó más rápido de lo esperado. Una fresca mañana de otoño recibí una llamada de Daniel. Su voz era tranquila pero con una aspereza que no había oído antes. Julián, tus padres presentaron una demanda ante el tribunal esta mañana. Afirman que no eres apto para administrar el patrimonio y solicitan la tutela de los bienes. ¿Tutela? Intentaban que me declararan incompetente a los 27 años. Después de todo lo que había construido, casi me río. Lo absurdo era abrumador. Pero luego me dolió porque esto era público. Estaban arrastrando mi nombre por el lodo, y ese fue su error. Daniel y yo nos habíamos estado preparando durante meses. La fecha del juicio llegó una gris mañana de martes. Entré en la sala del tribunal con un traje sencillo. Mis padres ya estaban sentados flanqueando a Valeria. Parecían presumidos, confiados. Mi madre incluso tuvo el descaro de sonreírme. Pero cuando el abogado de mis padres comenzó, la grieta se hizo evidente. Me pintó de irresponsable, emocionalmente inestable. Valeria asentía dramáticamente, y entonces fue nuestro turno. Daniel se levantó lentamente. Su señoría, lo que tenemos aquí no es una cuestión de competencia, sino de avaricia. Empezó a presentar los documentos uno tras otro. El intento de fraude en el banco, las cartas manipuladoras, los mensajes de texto, las estipulaciones del testamento. La sala se sumió en el silencio con cada prueba. Mis padres se removieron incómodos. Valeria tensó la mandíbula. Y entonces llegó el golpe final. Daniel levantó el cuaderno de mi abuelo. El señor Herrera anticipó esta misma situación. Con su propia letra describió su preocupación por el historial de manipulación de su hijo y su nuera. Escribió, y cito, «Si intentan tomar lo que no es suyo, será prueba suficiente de por qué elegí a Julián». Sus palabras resonaron como un mazo. Vi el rostro pálido de mi madre, los puños apretados de mi padre,
la mirada de Valeria clavada en el suelo. Cuando la jueza finalmente habló, su tono fue tajante. La petición es denegada. El patrimonio permanecerá bajo el control exclusivo de Julián Herrera. Además, este tribunal advierte a los solicitantes contra cualquier nuevo intento de socavar la voluntad explícita del difunto. Este asunto está cerrado. Terminó en menos de una hora. Al salir, mi madre lo intentó una última vez. Extendió la mano con la voz temblorosa. Julián, cariño, solo hicimos esto por ti. Me detuve y la miré, con una calma que nunca la había sentido. No, dije simplemente. Lo hicieron por ustedes mismos. El abuelo lo sabía. Y ahora todos los demás también. Su mano se congeló en el aire. Mi padre murmuró algo, pero ni siquiera pudo mirarme. Valeria se adelantó furiosa, sus tacones repiqueteando contra el suelo de mármol. Salí de ese juzgado con el peso de años quitado de mis hombros. No solo había defendido la confianza de mi abuelo, sino que lo había hecho con una calma que nunca esperaron. Me habían subestimado, y al final su propia arrogancia los había deshecho. Pero esto era solo el comienzo. Las verdaderas consecuencias, las sociales, las personales, seguían esperando. Las semanas posteriores a la audiencia fueron como ver caer fichas de dominó a cámara lenta. El fallo del juez hizo más que denegar su petición. Destruyó la ilusión que habían construido durante décadas. Y una vez que se les cayó la máscara, todo el pueblo empezó a verlos de otra manera. Empezó siendo pequeño. El círculo de amigos de mi madre en el club de campo empezó a distanciarse. Donde antes ella era el centro de atención, ahora la conversación se interrumpía cuando entraba. Una mujer incluso me dijo, «No teníamos ni idea de lo mal que te trataban, Julián». Lo lamento. Mi madre intentó mantener las apariencias, pero las sonrisas gélidas y los susurros me decían que su reputación se estaba desmoronando. A mi padre no le fue mejor. Su empresa se enteró de la audiencia. De repente, su experiencia financiera dejó de ser tan valiosa. Los clientes se cansaron y finalmente se corrió la voz de que le habían pedido que se jubilara anticipadamente. Para un hombre cuya identidad estaba ligada a su carrera, la humillación fue devastadora. Y Valeria, su caída fue la más pronunciada. Había construido su estatus social a base de ser la niña mimada. Pero después de la audiencia la gente la veía de otra manera. En las fiestas ya no era el centro de atención. Solo la chica que había intentado robarle a su propio hermano y había fracasado. Su novio la dejó y me enteré de que había vuelto a vivir con mis padres. Los tres juntos, bajo un mismo techo de nuevo, alimentándose de la amargura del otro. Mientras tanto, mi propia vida se expandía. El patrimonio no era solo dinero, era oportunidad. Invertí en mí mismo, en proyectos de los que mi abuelo se habría sentido orgulloso. Me uní a más juntas benéficas, asumiendo roles de liderazgo donde mi voz importaba. Por primera vez en mi vida no era el forastero, no era la decepción, era alguien a quien la gente respetaba. Pero el momento más poderoso llegó una noche cuando pasé en coche por delante de la casa de mis padres, la misma casa de la que me habían echado. La luz del porche estaba encendida, pero el césped estaba descuidado. La casa parecía cansada, desgastada como la gente de adentro. Aparqué al otro lado de la calle observando. Los recuerdos me invadieron. La noche de mi exilio, los años de burla. Durante tanto tiempo, este lugar había representado mi fracaso. Pero ahora no sentí nada más que claridad. No me habían destruido, me habían forjado. Cada insulto había forjado la determinación que ahora albergaba. Y entonces me di cuenta de que la venganza era completa. No porque los hubiera humillado, no porque hubieran perdido su posición, sino porque ya no necesitaba su aprobación. Su poder sobre mí había desaparecido. Bajé la ventanilla y me susurré palabras que nunca antes me había atrevido a decir. El abuelo tenía razón. Yo decido lo que valgo. Dicho esto, puse el coche en marcha y me marché, dejando atrás la casa y todo lo que representaba. Habían intentado apartarme de sus vidas. Al final yo los había apartado de la mía.